Vale. Hoy nos centraremos en explicar la programación con funciones scripts. Entonces, de scripts se puede decir que hay tres tipos de scripts. La extended script, que estaría aquí, está el extended script. Luego están las global scripts o cuando son locales, que están asociadas a una pantalla en concreto y que se programan desde aquí, desde la pantalla que tenemos abierta aquí en Descript. Entonces, entre las global descript y las descript es lo mismo, lo único que cambia es si están asociadas a una pantalla en concreto o a todo el proyecto en global. Y la que es más diferente es el extended script, porque el global descript y las scripts locales tienen dos partes. Una parte de activación, que le decimos cuándo queremos que se ejecute esta función y lo que queremos que haga. En cambio, el extended script es una función que se ejecuta de forma continua. Sería como si programásemos en C, como si fuese el main. Entonces, el extended script por defecto está desactivado. Si lo activamos, está pensado básicamente para, por ejemplo, programarnos nosotros un protocolo de recepción y envío de tramas en ASCII. Entonces aquí, esta función, aquí en esta parte no tenemos la parte de activación y simplemente aquí en el recuadro este grande blanco es donde realizaríamos la programación. A diferencia de las otras scripts, tiene funciones especiales para el puerto de comunicaciones, ¿vale? Porque está pensado para lo que os he dicho de enviar y recibir tramas en ASCII y nos permite pues hacer una recepción o el envío de tramas y luego sobre todo también al ser tramas en ASCII tiene funciones de texto para poder concatenar texto, para pasar un valor numérico a un dato en ASCII, ¿no? Es decir, yo qué sé, si escribo 1, 2, 3, pues que me escriba el 1 en ASCII, el 2 en ASCII y el 3 en ASCII, ¿no? Pues tiene aquí toda una serie de funciones relacionadas con texto para hacer esto. Nosotros no vamos a entrar en este tipo de programación porque es muy específico, pero solamente quería explicar que existe esta opción, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vamos a desactivarlo porque no lo vamos a usar y vamos a cerrar. Y nos centraremos en la explicación de las global descript o de las scripts, que es lo mismo, solo cambia dónde las programamos. Cuando lo hacemos en una pantalla, ¿no? Lo hacemos desde aquí, desde objetos de script. Pulsaríamos aquí en crear y aquí tenemos en la parte superior las condiciones de activación. ¿Qué condiciones tenemos? Podríamos ponerlo en Continuous Action, pero esto no lo aconsejamos porque en Continuous Action significa que continuamente está ejecutando y esto nos puede alentizar mucho luego el refresco de la pantalla, ¿no? Porque nos puede estar saturando la CPU ahí haciendo todo el rato esto. Entonces se aconseja o bien ponerlo con un temporizador, es decir, que se ejecute cada X tiempo, el mínimo de tiempo es 1 segundo, y luego las otras condiciones es pues cuando se activa un bit, por flanco de subida del bit, cuando está 1, cuando se desactiva o cuando está a 0 o cuando cambia el estado del bit. Y luego tenemos lo mismo pero con una condición. Aquí, por ejemplo, si yo pongo one bit to on, pues aquí seleccionaría qué bit, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a poner este mismo. Cuando es una condición, pues es lo mismo. Cuando la condición pasa a ser cierta, mientras es cierta, cuando pasa a ser falsa o mientras es falsa. Si ponemos la condición, pues aquí escribiríamos la condición. Entonces, tenemos esta calculadora y luego veremos esta otra, que es lo mismo, que nos sirve para poder introducir el direccionamiento en el formato que toca. Por ejemplo, si yo pulso aquí, pues le voy a decir, imaginemos, ¿no? Esto mismo, ¿no? Cuando este bit pase a valer 1.
Lo podríamos hacer con la condición del bit, pero bueno, si lo hacemos así, ok, pondríamos igual a 1, ¿vale? Entonces, aquí abajo nos está diciendo si la condición es correcta o no, o por ejemplo, si yo aquí me hubiese dejado un igual, me estaría diciendo que la expresión no es válida, ¿vale? Esto nos ayuda a saber si lo estamos haciendo bien o no. También aquí podemos escoger el formato de programación de esta script. Lo habitual es que esté en 16 bits, pero a veces nos puede interesar ponerla en 32. Si lo ponemos en 32 significa que las direcciones que yo ponga aquí, aunque sean words, los tractará como de 32 bits. Entonces puede que sea que coja la primera word que yo le diga y la consecutiva. Es el formato que usará para tratar los datos. Lo habitual son los 16 bits, pero por ejemplo, a veces nos interesa pasar de 16 bits a 32 bits o a veces estamos leyendo un dato en flotante que nos coge dos variables consecutivas y nos interesa pasar ese dato a una variable de tipo flotante interna de la pantalla y para ello tenemos que hacerlo usando scripts y cambiando esto a 32 bits. Vale, entonces aquí tendríamos puesta la condición de activación y aquí escribiríamos la función que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes pestañas, ¿vale? Aquí simplemente saldría el listado de scripts, creo. Aquí tenemos, esto no es un lenguaje, es un lenguaje propio de Prophase y sería como un parecido a un BASIC. Entonces, tenemos aquí funciones para poder hacer ANDs, ORs o poder hacer un if, un else if, loop, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí pues puedo poner el if and if, o bueno, mejor vamos a poner el else, y ya nos pone la estructura de cómo lo tenemos que introducir. Luego aquí tiene funciones específicas propias de este lenguaje, ¿vale? Que son opciones de Prophase, que por ejemplo las más habituales son operaciones de memoria cuando por ejemplo queremos copiar toda una zona de memoria de una zona a otra. ¿Vale? Entonces aquí por ejemplo pues podemos poner aquí lo mismo, ¿vale? Nos ayudaría aquí el input address nos ayuda a introducir el direccionamiento en el formato que toca. Entonces pulsaríamos aquí en input address y podríamos ponerle pues aquí podemos escoger el formato del dato, si es de bit, una word o lo que sea. Tenemos esto, luego aquí pulsando aquí yo puedo escoger el tipo de variables, si es una variable de un PLC o lo que sea. Aquí vamos a ponerle este, por ejemplo, y podemos poner, pues yo que sé, bueno, en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo con una Word mejor. Y aquí le vamos a poner, puede ser la 10, por ejemplo. Si es más pequeño o igual, por ejemplo, que 100, pues aquí le puedo poner como un contador, ¿no? Entonces, puedo volver a poner el del input address, pero si voy a utilizar la misma variable, pues por ejemplo pongo control C, control V, puedo hacer igual a control V más 1. Vamos a poner este para que no sea tan, vamos a poner 10. Y luego aquí, en el caso de que sea mayor que 10, pues lo que hacemos es ponerlo a 0, ¿no? Y al final esto no deja de ser como una variable que irá contando hasta 10 cada vez que, por ejemplo, se active este bit. Entonces, si lo hacemos así, aquí yo puedo ponerle una variable para visualizar el dato. Vamos a ponerlo así grande. Y aquí vamos a poner un pulsador, que será el que cada vez que nosotros activemos,
No sé si era este ahora o era la 0. Creo que era la 0. Ahora lo miro. Cada vez que lo activemos irá incrementando. Esto, cuando hemos hecho la programación de la función en la propia pantalla, en una pantalla en concreto, nos aparece aquí. Podemos ir igualmente aquí, Parts de Script, y nos sale el menú, pero si no, nos irán apareciendo aquí abajo. Yo puedo hacer doble clic aquí directamente y me abre la función. Y la variable era la 0. Luego aquí lo mismo, cuando estamos aquí en principio aquí abajo nos tiene que salir si la programación que hemos puesto es correcta o no. ¿Ves? La ejecución, la expresión de ejecución es válida. Luego si queremos poner un comentario, ¿no? Pues hacemos las doble barras y ahora aquí podemos escribir nuestro comentario. O sea, un contador hasta 10. Cuando pulsamos en Close, nos sale siempre este mensaje y nos indica que si esta script estuviese de color rojo, significaría que tiene algún error. Como está de color negro, significa que no tiene ningún error. Eso a veces puede dar lugar a confusiones. Vale, quitaremos el igual. Cuando llegue a 10, el siguiente valor ya se pondrá a 0. Esto es porque hasta que no es mayor, es decir, hasta que no vale 11, no lo pone a 0. Ahora sí. Vale, para más información de todo lo que se puede hacer en las scripts, podemos ir a consultar el manual. Iríamos aquí al GPProEx y tenemos aquí el capítulo 22, que es solo dedicado al tema de las scripts, y luego aquí nos indica todas las funciones que incorporan. Entonces, pues si necesitamos algo concreto, pues podemos ir a consultar el manual para saber pues un poco qué te permite hacer, qué podemos hacer y qué no.